Hola Aries, bienvenidísimo a Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a ver tu lectura general, energía, dinero, trabajo, amor. Vamos a ver qué tienen tus guías para decirte. Y al finalizar, recuerda, hacemos una limpieza energética. Hoy te invitamos a suscribirte abajo a la derecha para estar orando por ti dentro de nuestra lista de suscriptores y además porque te queremos agradecer, ya viéndonos estás apoyando nuestro refugio animal. Energéticamente te están diciendo hay que soltar, te dicen sé desprendido, suéltate, no sé a qué es lo que te estás aferrando. Puede ser que te aferres a una persona, a una situación, pero eso no te está permitiendo fluir. Cuando nosotros no somos capaces de adaptarnos a los cambios, es muy significativo de tener un bloqueo en el segundo chakra o sacro. Entonces es muy recomendable hacer rituales con agua, ¿sí? Rituales que nos permitan liberarnos y que tengan que ver con agua. Que sí te siento mucho como en esta parte bloqueado, te siento que las cosas no te fluyen adecuadamente, estás estancado, así siento tu energía y siento que este estancamiento se refleja lógicamente en tus proyectos personales, en tu vida sentimental, en tu salud. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios y decretes lo siguiente: yo fluyo, yo fluyo. Porque cuando tú día a día comienzas a hacer estos decretos, estas afirmaciones, es como un ejercicio que hay que hacer constante, pero elevamos nuestra vibración y de esa manera traemos mejores situaciones, cosas o personas. ¿Ok? Entonces, bien importante que tengamos la capacidad de soltar. ¿Sí? El apego es la fuente de dolor, es una fuente de dolor apegarnos. El apego humano, ¿sí? Entonces eso te mandan a decir por esta parte, no sé, dice está aferrado, o sea, es como que Aries está ahí, agarrando lo que ya no es. Vamos a ver, recuerda que la lectura es general, toma lo que resuene y el resto déjalo fluir, déjalo marchar. ¿Quieres una lectura privada y personalizada? Con muchísimo gusto, en mi primer comentario de descripción está mi contacto. Fíjate que te están diciendo que estás siendo muy injusto contigo mismo. No sé, es que te estás culpando demasiado y te están diciendo eso. Estás siendo muy injusto contigo mismo y por ahí no es el caminito, ¿sí? El caminito no es aferrarte, no es culparte, no es darte latigazos. Estás siendo muy cruel, muy injusto y te estás juzgando con una vara muy grande. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Mucho cuidado. Vamos a ver ahora qué más nos quieren decir. Números de la suerte en estos días tenemos el 68, el 10 y el 12. ¿Ok? Son números que puedes utilizar tanto en juegos de azar como en códigos angelicales. Para tu parte económica o profesional viene un éxito. Tenemos la carta del sol, es un maravilloso arcano mayor. Y te dice, se te va a realizar algo que estás esperando con mucho anhelo, con mucha ansiedad. Vas a estar en una especie de celebración en los próximos días. Te veo concretando cosas. Y fíjate que es un augurio súper bonito, súper positivo. Así que no te juzgues tanto. Yo veo que a veces comparas tu vida con las de otros. Aprende a disfrutar tus victorias sin estarlas comparando con las de nadie más. Tu proceso es tu proceso.
El de ellos es el de ellos. Tu ritmo es tu ritmo. Ya veo por dónde va el tema de no juzgarte y no ser tan duro. Entonces, momento de celebrar tus victorias, sean grandes, sean pequeñas, pero todas son infinitamente valiosas porque son tuyas, porque las has trabajado, porque las has luchado. Entonces, si abres tu negocio, si recibiste un ascenso, si te aprobaron algo, si te sientes mejor realizando cierta labor o actividad, felicítate, hónrate. Hónrate al ser que tú eres, honra ese amor propio. ¿Sí? Vamos a ver qué más te dicen, pero sí te veo celebrando en estos próximos días, así que invitas. Invitas. La consultante. Esta es una carta que te está diciendo que la solución de un problema es el sentido común, ¿sabes? Fíjate que vas a estar, sí, solucionando un aspecto. En esta semana algunos de ustedes van a solucionar una negociación de un problema o van a resolver el pago de una deuda y te están diciendo usa el sentido común, el sentido práctico. Recuerda que la suma sacerdotisa y la consultante son la misma carta, solamente o representan la misma energía, solamente que son mazos diferentes. Entonces la suma sacerdotisa también nos dice que te dejes guiar por tu intuición. Sí, es esa parte del mundo interior con el que hay que conectar para poder darle como una mejor solución a nuestros problemas de la vida cotidiana. Entonces, a celebrar los pequeños y grandes triunfos porque todos son valiosos y aplicarle sentido común a una situación para salir rapidito de allí. Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir para la parte sentimental. Recuerda que esta lectura es general. Toma lo que resuene contigo, si algo no va, suéltalo. Y si ya quieres pues una lectura de solteros y conexiones por separado, puedes ir al especial amor. Hay relaciones que desde un inicio, o sea, desde el comienzo, desde que esto arrancó ya tenían obstáculos, ya tenían problemas. Hay relaciones que desde un principio están teniendo una cantidad de dificultades. Y a veces uno quiere hacerse como el de la vista ciega, ¿no? Pero hay que analizar porque uno a veces no le quiere prestar atención a estas banderas rojas a tiempo y pues luego es cuando empieza a pasar las cosas cargas o las cuestiones difíciles. Sí, hay relaciones que en este momento están viviendo unas situaciones bien complicadas. Si desde entrada las cosas son así, o sea, en estos días leí una frase que decía algo como demasiado conflicto o demasiado obstáculo es señal de conflicto con el universo. Sí, o sea, de que realmente no es algo para uno. Entonces fíjate que algunos de ustedes les están diciendo, esa relación inició mal, entonces no esperes que ahora las cosas sean súper bien. Si de repente la relación incluso inició siendo que ustedes tenían pareja o uno de los dos tenía pareja, pues no esperes que con el dolor o la traición de otra persona se cosechen buenas relaciones y buenos frutos en la relación actual. Si de entrada esta persona era conflictiva, celosa, esta persona de pronto tenía actitudes posesivas, fíjate que yo no veo que esto vaya a cambiar, ¿sí? Entonces te están diciendo, ojo con tanto conflicto, ojo porque desde el inicio esto se venía mostrando que así iba a ser el resto de la relación. Entonces te están diciendo que tienes que tomar una decisión con inteligencia. Recuerda que la fortaleza representa eso, ¿no? La inteligencia, el dominio de la razón sobre la fuerza bruta. Entonces te están diciendo tienes que tomar una acción heroica por ti mismo, con valor, para alejarte de una situación tóxica.
Yo veo aquí relaciones que incluso algunas, no todas, claro está, ya han llegado como al punto de la violencia física o de la violencia psicológica. Y si estás pidiendo una señal para salir de allí, créeme que esta es. Si la lectura no resuena, puedes ir a escuchar tu ascendente, tu Venus, tu lunar. Pero para alguien te están diciendo es el momento de salir de allí. ¿Ok? Esta es tu señal. Esta persona de la que hablamos podría tener los siguientes signos: Acuario, ser Tauro o ser de signo Escorpio. ¿Ok? Veamos qué letras podría haber en su nombre. No te me quedes allí donde te están lastimando. Puede haber una S, una Z, una M o una A. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Quédate ya mismo en la limpieza energética, permíteme orar por ti y ayudarte. Y ya comenzamos, ¿ok? Quédate hasta el final. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.